Ya. Continuamos entonces, número 10, volumen molar. Es el volumen que ocupa un mol de un gas. Es el volumen que ocupa un mol de un gas. Punto seguido. En condiciones normales, entre paréntesis, temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera. Lo voy a anotar aquí, ¿ya? Temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera. En condiciones normales, y aquí se llama condiciones normales, cuando la temperatura esté 0 grados centígrados y la presión del ambiente 1 atmósfera. Eso será condiciones normales. En condiciones normales, cualquier gas, cualquier mol de gas, cualquier mol, en condiciones normales, temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera, un mol de cualquier gas ocupará 22,4 litros. Ocupará 22,4 litros. Ese dato está en el formulario. ¿Quién tenía, por favor? Revíselo. Estoy a sonar mi canal para que no tenga una talla. Ya, está bien. Listo. Siguiente concepto. Densidad absoluta. Densidad absoluta. Es la relación entre la masa y el volumen. Es la relación entre la masa y el volumen de una determinada sustancia. Es la relación entre la masa y el volumen de una determinada sustancia. De una determinada sustancia. Las fórmulas son dos. La primera, masa sobre volumen. Esto es para toda la materia. O sea, sólidos, líquidos, gases. Y la segunda fórmula es solo para los gases. La primera es para la materia en general, sea que esté sólido, líquido, gaseoso, cualquiera. Pero la segunda solamente para los gases. ¿Qué sería esto de acá? Masa. ¿Y esto? Bien. ¿Qué sería esto? Peso molecular. ¿Y esto? Volumen molar. Bien, eso es. Número 12. Densidad relativa.
¿Sí? Esta servirá para gases y esta también servirá para gases, pero la de arriba serviría solo para sólidos y líquidos. Esta no me sirve para sólidos y líquidos. Muy bien. Densidad relativa. Es la relación entre dos densidades absolutas. Entre dos densidades absolutas. Coma, generalmente con respecto al oxígeno. Generalmente con respecto al oxígeno. Generalmente con respecto al oxígeno. Ya. Densidad sub R, que significa relativa. ¿Cuál es la fórmula acá? La densidad relativa de algún gas va a ser la densidad absoluta de ese gas sobre la densidad absoluta del oxígeno. La densidad relativa de un gas viene a ser la densidad absoluta del gas sobre la densidad absoluta del oxígeno. Esa es la formulita. Si atrás no se puede ver bien, hay que escribir gas. La densidad relativa del gas significa aquí densidad absoluta del gas y abajo densidad absoluta del oxígeno. ¿Está muy lejana la pantalla? Pero volvió a lo mismo. Muy bien, chicos, ya está. Ahora sí voy a explicar los conceptos que les acabo de dictar. ¿Qué es el volumen molar? Bueno, el volumen de un mol de gas, pero para entenderlo mejor, ya saben qué es un mol de gas. Un mol sería un montón de átomos de gas. Para ser más exacto, 6,023 por 10 a la 23 átomos de un gas, cualquiera. Puede ser gas oxígeno, gas nitrógeno, gas hidrógeno, algún gas. Resulta, chicos, que los gases siempre tratan de ocupar la mayor cantidad de espacio que pueden. Si tú tomas un recipiente vacío y tomas aire en una jeringa y lo inyectas, ese gas que estás colocando va a tratar de ocupar todo el espacio que tiene ahí en el recipiente. Siempre es así, tratan de ocupar todo el espacio que puedan. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un poco de gas helio y lo coloco dentro de un recipiente pequeño? El gas helio se va a expandir, o sea, se va a tratar de ocupar todo el espacio que tiene disponible. Pero si yo tomo ese mismo gas helio y en vez de colocarlo dentro del recipiente, lo libero en el aire, también va a tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio que pueda. El detalle es que si está en el aire del ambiente, el espacio disponible es grandísimo, toda la atmósfera del planeta. Entonces no va a poder ocupar obviamente todo lo que tiene disponible. Tendrá un límite, se va a tratar de ocupar lo más que pueda, pero hasta cierto punto va a llegar. ¿Y hasta dónde llega? 22.4 litros. El volumen es la cantidad de espacio que está ocupando en el ambiente. Y el volumen se mide en litros, principalmente. Entonces, el volumen de ese gas va a ser 22.4 litros siempre y cuando esté a esta temperatura del ambiente y a esta presión. La presión del ambiente es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. Porque si hay otro valor de temperatura y otro valor de presión, ya no va a ser 22.4 litros. Va a ser quizás 25, 26, va a ser otro valor. Pero si está a este valor de temperatura y presión, seguro que va a ser 22.4 litros independientemente del tipo de gas que sea. Si tenés gas helio y lo dejas en el ambiente, va a ocupar 22.4 litros de espacio. Si tenés gas hidrógeno y lo dejas en el ambiente, va a ocupar 22.4 litros de espacio en el ambiente. Y así,
No importa el tipo de gas que estés usando, gas oxígeno, gas nitrógeno, gas helio, gas argón, cualquier tipo de gas que estés usando, si lo dejas en el ambiente, liberado en el ambiente, va a ocupar 22.4 litros de volumen, de espacio del ambiente. ¿Bien? Ese es el volumen molar, el volumen de un solo mol de gas. Ahora, si tenés 2 moles de gas, obviamente entre los dos no van a ocupar 22.4 litros. Cada mol ocupa 22.4 litros. Y si tenés 2 moles de gas, 2 montones de gas, ¿cuánto van a ocupar en total? De espacio, de volumen. 22.4 por 2, que sería 44.8. 44.8 litros. Entonces, cada mol va a ocupar 22.4 litros. Ese es el volumen molar. Ahora veamos qué es la densidad absoluta y densidad relativa. La densidad nos indica qué tan pesado es el material, qué tan naturalmente pesado es el material. Por ejemplo, la densidad del agua, la densidad absoluta del agua, es de 1000. O se puede usar más bien en la unidad gramos centímetros cúbicos, que es lo que se acostumbra a usar en química. Ya en física se usa la otra unidad. Y la densidad del mercurio, por ejemplo, es de 13,6. ¿Cuál densidad es mayor? La del mercurio. ¿Eso qué significa? Que el mercurio es más pesado que el agua. El material es naturalmente más pesado que el agua. A ver, la densidad del aire, por ejemplo, es 0,00, déjame recordar, creo que 1,3, así es. Es muchísimo más pequeño. Bien, el aire, porque el aire es más liviano, pues, ¿no? El aire es livianísimo. Entonces la densidad del aire es mucho más pequeño que la del agua, pero el mercurio es más pesado que el agua. Entonces la densidad nos ayuda a ver cuál es más pesado. Cuanto más alto es el valor de la densidad, más pesado es el material. ¿Bien? Listo, jóvenes. Estos son densidades absolutas. Ahora, para el caso de los gases ya sabemos que también podemos usar esta formulita, ¿no? Además de esta, se puede usar esta para los gases. La densidad relativa es simplemente dividir dos valores de densidad. Y nos va a quedar una cantidad que no tendrá unidades. Porque, a ver, la densidad tiene esta unidad, gramos centímetros cúbicos. Si yo reemplazo la densidad absoluta de un gas, habrá un dato, digamos 5, digamos como ejemplo, en centímetros cúbicos. La densidad del oxígeno, digamos que es 16. Solo para poner un ejemplo. Esta unidad, con esta unidad se van a tachar. Y te queda un numerito sin unidades. En otras palabras, la densidad relativa no tendrá unidades. ¿Cómo se llamaba algo que no tiene unidades? ¿Quién se acuerda? Adimensional. La densidad relativa es adimensional. Y reitero, la densidad relativa es simplemente la división de dos densidades absolutas, nada más. Muy bien. ¿Cuál es la función de la densidad? Indicarme cuál material es naturalmente más pesado. Esa es la función de la densidad. Indica qué tan pesado es un material, qué tan denso es un material. Muy bien. Ahora vamos a ver algún problema que sea de examen y relacionado con esto último que vimos. Densidad, déjame ver. No. Dame un segundito, por favor, estoy buscando la pregunta que esté vinculada con esto de densidad. ¿Quién sabe cuál es el cuarto estado de la materia? Plasma. La 123 de la aplicación. Le dice, ¿cuál será el volumen ocupado? Me pregunta sobre el volumen. ¿Cuál será el volumen ocupado por 27 gramos de cobre? 27 gramos, ¿qué es? Temperatura. ¿Qué es 27 gramos? Masa. La masa se mide en gramos.
si su densidad es de 9 gramos sobre mililitro. Mililitro es lo mismo que centímetro cúbico. ¿Esta densidad sería absoluta o relativa? Absoluta, porque la relativa no tiene unidades. Les doy una la densidad absoluta en este momento para el caso del cobre. Listo. A ver, chicos, ¿qué debo hacer? Me dieron datos de masa y de densidad y me piden volumen. ¿Ves alguna formulita que contenga los tres? ¿Cuál es? Aquí aparece masa, volumen, densidad. Uso esa fórmula. Pero en este caso lo que yo quiero es el volumen, el espejo volumen. Y reemplazo. En este caso el material es cobre. Reemplazo la masa, 27 gramos. La densidad, 9 gramos mililitros. Aquí gramos con gramos se va, 27 sobre 9. Y mililitros, cuando hago extremo con extremo y medio con medio, se va arriba. ¿Inciso? Sí. Sencillo. A ver si encuentro otro más. La 148. Si el peso molecular del cloro es 71, indique cuál es su densidad en condiciones normales. Ya. ¿Por qué el peso molecular del cloro es 71? Porque el cloro en la naturaleza, aclaro que el cloro su peso atómico es 35,5, pero resulta que el cloro en la naturaleza no se lo encuentra de un átomo suelto. El cloro y todos los que pertenecen a su familia, es decir, el yodo, el bromo y los que terminan en geno, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, en la naturaleza se encuentran de dos átomos. Por eso cuando están solos se los anota con un 2 debajito. Entonces, esto de acá, esta molécula vendría a ser 25,5 por 2. Y esto me da 71. Este, insisto, es el peso atómico del cloro. Pero como el cloro siempre viene de A2, sería 71 el peso molecular. Ahora, me piden densidad. Y tengo datos de peso molecular. ¿Qué fórmula debería usar? Me piden densidad, tengo peso molecular. Solo más. Esta, porque es el único donde hay peso molecular. Entonces escribo, la densidad es peso molecular sobre volumen molar. Quiero densidad, lo demás tiene que ser dato. Peso molecular es dato. ¿Cuánto es? 71. Y alguien dirá, ¿y el volumen molar? Bueno, aquí nos dice que está en condiciones normales, ¿no? ¿Y cuánto es el volumen molar en condiciones normales? No está aquí, pero ustedes lo tienen. ¿Cuánto es el volumen? Y un átomo. Atmósfera. Ya, esas es condiciones normales. Pero en condiciones normales, en esas condiciones, ¿cuánto es el volumen de un mol de gas? 22,4. ¿Cuánto da?
22.4 litros. Aquí va a estar en gramos. 3,16. 17. ¿Inciso? Sí, Ah. 3,17. Inciso A, ¿no? Ok. ¿Se entiende de dónde sale esto? Sí. Bueno, la pregunta me dice cuánto es la densidad para el cloro. Te da el peso molecular, esto ya es dato. Pero el volumen molar, bueno, el volumen molar sería 22,4 litros siempre y cuando sea en condiciones normales. La pregunta me especifica que será en condiciones normales. Sí, entonces estoy habilitado para colocar el dato. 22.4 litros. Y bueno, se divide y me quedó el resultado que es el inciso A. Sigamos. Déjenme ver si hay otro más. Ya, no hay aquí otra pregunta con respecto a la densidad relativa, pero yo voy a plantearte en ese caso, ya que no hay, yo voy a plantearte una pregunta. Tendría más o menos así. La densidad relativa del nitrógeno y bueno, hay que aclarar eso. La densidad relativa tiene la fórmula densidad absoluta, el gas en este caso es el nitrógeno, sobre la densidad del oxígeno. Así que tenemos que hallar primeramente las densidades. La densidad absoluta del nitrógeno es la del oxígeno. El nitrógeno es uno de los que viene de a dos átomos. Cuando estás en la naturaleza no viene sueltito, sino viene de a dos átomos. El oxígeno también. ¿Cuánto sería el peso molecular para cada uno? 14 es el nitrógeno, por 2 porque son dos átomos sería 28. En el caso del oxígeno, 16 por 2, 32. Ese es el peso molecular de cada uno. Entonces, voy a decir, la densidad del nitrógeno va a ser peso molecular sobre volumen molar. El peso molecular, 28. Y el volumen molar, aquí debo aclarar en condiciones normales, si no, no está completa la información. Bien, entonces en condiciones normales el volumen será 22.4 litros. Y ahí tenemos que ver cuánto es el resultado. Aquí en gramos, aquí en litros. Y lo mismo hago con el oxígeno. El oxígeno va a ser peso molecular sobre volumen molar, pero el peso molecular en el oxígeno es 32 y el volumen molar es 22.4 litros siempre y cuando sea en condiciones normales. Veamos cuánto queda el de arriba y el de abajo. ¿Cuánto es el de arriba? 1,25. ¿Y el de abajo? ¿32 entre 22.4? 1,43. 1.43. Ah, ya. Listo. Ahora sí repasamos. 1.25 gramos sobre litro sobre 1.43 gramos sobre litro. La unidad se va. 1.25 entre 1.43, ¿cuánto les queda? 0,87. ¿80 ahí? Ya tarde y no sabe abrir. No sé, ¿Y la comida?
El, Eso, chicos, ahí tenemos un ejemplo de densidad relativa. ¿Cómo se calcularía densidad relativa? Listo. Recapitulando. La densidad relativa es la división de dos densidades absolutas. La de abajo es el oxígeno, pero la de arriba va a depender de lo que te pidan. Aquí me dijo, hay la densidad relativa del nitrógeno. Ah, arriba viene el nitrógeno, aquí también nitrógeno. Entonces, hallamos la densidad del nitrógeno, la densidad absoluta del nitrógeno y aparte la del oxígeno aquí. Para eso necesitábamos el peso molecular, así que lo hallé primeramente. Hay que saber que el nitrógeno y el oxígeno, que son los que terminan en geno, tienen un 2 de bajito por naturaleza, es decir, que en la naturaleza siempre están de a 2 juntitos. Entonces coloqué el peso atómico del nitrógeno, pero 1 por 2, porque vienen de a 2, y me quedó 28 para el caso del nitrógeno, 32 para el caso del oxígeno, reemplacé los datos, y el volumen molar, siempre y cuando sean condiciones normales, será 22.4 litros, nos quedaron los resultados, reemplazamos y obtuvimos el valor que será adimensional, es decir, no tendrá unidades. Bien. ¿Solo daría para estos casos especiales o daría para cualquier de la tabla? No, para cualquiera. Pero generalmente se lo usa para los gases. Si fuera uno cualquiera, se pondría nomás el Solamente el caso de la primera familia de los no metales, o sea, los -1, +1, +3, +5, +7, y estos que terminan con geno son los que vienen de a 2 atomitos. Lo demás viene de bonito. ya se le pondría directamente la parte de... Solamente el peso atómico. Muy bien, chicos. Y con esto ahora sí concluimos la unidad 3, definiciones químicas, y estamos listos para entrar a estequiometría, y eso ya sería la clase de mañana, Dios mediante. Para finalizar, quiero darles un pedacito de saber ser hoy día. Les pido que me tengan un poquito más de paciencia, ya nos vamos a ir. Quiero explicarles algo que les expliqué a uno de mi grupo, no sé a cuál de los dos, creo que al de la noche. Quiero compartirte algo que fundamenta mis principios éticos. Uno de ustedes, no sé si por el grupo de Telegram o en el WhatsApp, comentó, ¿será que nos permite volear? Creo que le llaman, ¿no? Y uno dijo, no creo. Él no me acuerdo qué nombre utilizó, de voto o algo así. No creo que te deje. Yo soy muy apegado a la ética, pero eso no es sinónimo de ser religioso, al menos no para mí. ¿Bien? Yo decidí no ser religioso porque hay muchas cosas que he considerado una religión y no estoy de acuerdo con esos aspectos. Pero sí respeto a todos aquellos que profesan alguna religión. ¿Por qué estoy en contra de muchas de las religiones? Porque veo que enseñan cosas que no están en la Biblia. Es como si los mismos líderes de sus propias ideas sacaran algunas cosas y los enseñan como si Dios lo pidiera que las personas lo hagan. Y no es así. Por esa razón no puedo aceptar formar parte de una religión, pero sí creo en Dios y creo en la Biblia, pero desde un punto de vista científico, porque me he adentrado en el campo de la ciencia, sobre todo de la física, la matemática y la química, y he encontrado que la complejidad del universo es tan grande que no es posible que sea producto del azar, mucho menos una gran explosión como lo postula parte de la comunidad científica que cree en la teoría del Big Bang, que todo el universo estaba comprimido en una pequeña partícula, y como era tanto contenido en una pequeña partícula, no pudo aguantar la partícula y reventó. Y reventó, y al explotar, todas las cosas se acomodaron como están ahorita en el universo. Me parece muy absurdo. Y mucho menos con una complejidad tan grande como lo hay en el universo. ¿Cómo están ordenados los planetas? Para quienes no lo saben,
nosotros estamos formando parte del planeta Tierra que gira alrededor del Sol, pero al mismo tiempo el Sol está girando alrededor del núcleo galáctico. O sea, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, mientras gira alrededor de sí mismo, de su propio eje. La Luna gira sobre su propio eje y al mismo tiempo está girando alrededor de la Tierra y al mismo tiempo gira alrededor del Sol. Pero el Sol al mismo tiempo está girando alrededor del núcleo galáctico, que es la Vía Láctea en nuestro caso. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de galaxias que forman el cúmulo galáctico en el cual nos encontramos. Y todas giran alrededor del cúmulo galáctico. Y el cúmulo galáctico forma parte de un supercúmulo galáctico. O sea, la complejidad es tan grande y tan bien ordenado que no es posible que haya sido producto de una gran explosión. Tiene que haber un diseñador inteligente detrás, al cual se le llama Dios, que significa creador del universo. Ahora, este mismo Dios ha dejado en su manual, que es el que se conoce como la Biblia, el sentido de la vida. ¿Por qué estamos acá? Él nos creó, nos dio, por así decirlo, ciertas normas de vida, y bajo esas normas Él nos va a juzgar algún día más adelante, al separado un día que se conoce como el día del juicio final, donde Él va a someter a juicio a toda persona y lo va a juzgar por las decisiones que ha tomado en vida. Cada persona decide qué hacer con su vida, eso no queda duda. Tú decides qué hacer con tu vida, sea para bien o para mal, pero tenés que tomar en cuenta que Dios te va a pedir cuenta por las decisiones que tomes. Y hay personas que tratan les gusta hacer cosas indebidas, les gusta consumir pornografía, les gusta hacer infiel a su pareja, les gusta hacer cosas que saben que está mal, pero como les gusta, prefieren decir, no, ¿sabes qué? Yo no creo en ese Dios. Dios no existe. Para liberarse de la carga ética de la conciencia. Pero yo te digo, a ver, si realmente Dios no existiera y no existiría el día del juicio, entonces, ¿por qué valdría la pena hacer lo correcto? Si al fin de cuentas no existe ese Dios que me va a pedir cuenta de lo que yo haga, entonces ¿por qué hago lo correcto? ¿Para qué? Entonces me sería permitido hacer de todo. Ah, no, pues que las autoridades te van a sancionar. Bueno, por decir que las autoridades son corruptas, pues me puedo pedir soborno, puedo, como yo que aquí soy docente en la universidad, doy cálculo 2 aquí en la universidad, puedo como docente complicárselos demasiado el examen a mis alumnos y después les pido de forma indirecta que me den dinero para hacerlos pasar, por ejemplo. ¿Qué me impide hacerlo? Ah, el que te van a encontrar, bueno, le soborno al que me encuentre y ya está, y sigo haciéndolo y recibo mucho dinero en mi bolsillo. Podría aprovecharme las señoritas también y decirle, ah, no, yo quiero otra cosa con ustedes, si quieren pasar la materia. Ay, no, solo pensarlo me da. Pero hay muchas, no lo digo, no porque para el hombre es tentador esa idea, pero desde un punto de vista ético eso está mal. Eso está mal. Pero hay muchos que lo hacen. Y si nadie me va a pedir cuentas, ¿por qué no hacerlo? Total, evado las autoridades, evado las leyes, pago sobornos y sigo mi vida. Total, ¿qué me va a pedir cuentas a mí? Hago, lastimo a quien quiero, estafo a quien quiero, nadie me va a pedir cuentas. Entonces estaría habilitado para hacer lo que me plazca. Y no es así. Alguien te va a pedir cuentas. Y te va a dar el justo castigo por todo lo malo que tú hagas. Ahí es el punto de hacer lo correcto siempre. Ahí es el punto. Entonces yo no es que hago lo correcto porque mi religión me lo prohíbe y yo tengo que ser apegado a mi religión. No, yo no tengo una religión. Yo hago lo correcto porque yo sé que este universo no puede ser producto de una casualidad. Hay un diseñador detrás que dejó un manual que me está diciendo, mira, haz lo correcto porque yo te voy a pedir cuenta de lo que hagas. Y no, a mí no se me pasa ningún detalle. A las normas sociales, a las autoridades se les pasan muchas cosas. A mí no se me pasa ningún detalle, yo soy perfecto. Y a mí no se me escapa nada. Yo conozco cuántos pelos hay en tu cabeza, conozco el número de las estrellas y a cada uno le pongo nombre. Conozco lo que hay en tu mente y en tus pensamientos, aunque nadie lo sepa. No se me va a pasar ningún detalle. Tened cuidado, no lastimes a nadie. No le faltes el respeto a las chicas. No les traiciones si tenés una novia, séle fiel. Cumple tus palabras, su nombre de palabra. Haz lo correcto siempre. Porque si no lo haces, yo te voy a pedir cuenta y el castigo no va a ser ligerito. Cuando lastimas el corazón de una chica, eso para mí no es pasado por alto. Eso se registra y todo el dolor que le causaste va a ser pagado y vas a recibir el justo castigo por lo que hiciste en el lago de fuego y azufre, que probablemente se trate del sol mismo. Por eso yo te recomiendo, puedas llevar una vida limpia, porque vas a dar cuenta de eso. Pero, a fin de cuentas, aún de eso tú tienes la decisión de, bueno, si quieres hacerlo, hazlo, y si no, bueno, por lo menos ya sabes qué esperar por delante. La decisión final es tuya. Gracias por escucharme, chicos. Nos vemos mañana. Dios mediante.